Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 7 de septiembre de 2024. Son las 8:19, 7:19 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones es la esencia, el alma de este programa. Hoy preguntamos cómo se presenta el nuevo curso político. Podéis participar a través de nuestro número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, y escuchar todas las canciones que suenan en el programa a través de nuestra lista de Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Ignacio Bravo. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Arranca septiembre y como cada año, con él arranca también un nuevo curso político en España. Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida este pasado miércoles desde el Instituto Cervantes en Madrid, rodeado de 15 de sus 22 ministros, y lo ha hecho, como no podía ser de otra forma, atacando a su mayor enemigo, Madrid. El presidente del Gobierno, ante el inminente cambio en el modelo de financiación autonómico tras el acuerdo alcanzado en Cataluña para la financiación singular de esta región, en su primera declaración desde las vacaciones del verano ya ha dejado caer quiénes serán quienes paguen el pato. Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. No para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras, porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Pedro Sánchez anunció una nueva subida en los impuestos. Según el presidente, es necesario que las élites, como él mismo las denomina, tengan menos beneficios y paguen más impuestos. El jefe del Ejecutivo ha concluido asegurando que una fiscalidad más progresiva será uno de los 3 ejes principales que desarrollará el Gobierno en materia económica para este nuevo curso político. Lo peligroso de esta nueva propuesta es conocer la idea que tiene el presidente de persona rica, después de que hace unas semanas, desde los medios afines a la Moncloa, lanzaran la siguiente afirmación. A partir de esos 2.200 euros al mes ya seríamos ricos. Clase baja considera en España quien cobra hasta 11.500 euros. Bueno, puede ser más o menos normal. Clase media hasta unos 30.000 euros. Y por encima de 30.000 euros, 30.400 euros, todos los que nos estén viendo que cobren más de 30.400 euros, clase alta. Menos Lamborghinis y más transporte público. Esta frase del presidente del Gobierno resume a la perfección la mentalidad tercermundista que existe en el Gobierno de España. Una mentalidad de pobrismo absoluto, de decrecimiento, de que la culpa es de los malvados ricos. Si hay pobreza, si hay malestar, si la gente no llega a fin de mes, es porque hay muchos ricos en España, cosa que es mentira. En España hay muy pocos ricos, apenas 800 grandes fortunas. ¿Sabéis cuántos Lamborghinis se matriculan en España cada año? Apenas 40 al año. En los últimos 10 años, tan solo 248 Lamborghinis. Comparado con otros muchos países ricos, eso es una miseria. Es algo absolutamente marginal. En Suiza puedes ver Lamborghinis a cada paso en las diferentes ciudades de Suiza, y el transporte público, por cierto, funciona a las mil maravillas. ¿Por qué? Porque es un país rico, donde la gente de media gana 7.000 euros al mes. En España, sin embargo, nos estamos empobreciendo a pasos agigantados por culpa de este gobierno de ineptos, sectarios y rojos. España se está empobreciendo. Y nos están machacando además a impuestos, porque España es el país que ha subido más los impuestos de toda la Unión Europea desde el año 2019. Este gobierno se ha dedicado a esquilmarnos, a esquilmar a los trabajadores, a esquilmar a los autónomos, a esquilmar a los empresarios, a esquilmar al sector privado y productivo de este país, mientras ellos se llenaban los bolsillos, porque la recaudación no ha dejado de subir. ¿Y sabéis lo que ha pasado? A pesar de que la recaudación está en nivel récord, a pesar de que España ha disparado los impuestos y es el país que donde más ha aumentado la recaudación desde el año 2019, pues que la pobreza se ha duplicado. España, el gobierno de España, el Estado español recauda más que nunca y la pobreza ha aumentado más que nunca.
La tasa de carencia material severa, que es como se mide la pobreza real en España, afecta ya al 9% de la población. El 9% de los españoles están en una situación de pobreza real. Se ha duplicado en los últimos años. Terrible lo que nos espera, porque nos han machacado a impuestos, nos están robando a manos llenas, pero a este gobierno le parece que es insuficiente. Pues además de esta nueva fiscalidad que propone Pedro Sánchez, otro de los puntos marcados en la hoja de ruta del Gobierno para este nuevo curso político es el de la financiación autonómica, después del acuerdo alcanzado con RC en Cataluña, que permitirá a los catalanes recaudar, gestionar y liquidar el 100% de sus impuestos. Ante el aluvión de críticas, tanto de afines como de contrarios, Pedro Sánchez ha salido en defensa de su modelo y ha asegurado que se reunirá con todos los presidentes autonómicos para trabajar en un sistema de financiación más justo. Me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Entre otras cosas, porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial. Otro de los compromisos que ha prometido también Pedro Sánchez en el arranque del curso político es el de la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que a día de hoy tiene sus apoyos para aprobarlos en una incógnita absoluta. Pedro Sánchez además ha asegurado que nos encontramos ante el mejor momento de España gracias a un gobierno limpio de corrupción. Recordemos que el presidente de este limpio gobierno tiene a su mujer y a su hermano imputados por corrupción y tráfico de influencias, además de a su partido señalado por lucrarse de una emergencia sanitaria. Hoy hay un gobierno limpio que nació hace 6 años después de una moción de censura como respuesta a la corrupción. España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza. En el arranque del curso político, Pedro Sánchez ha anunciado también cambios en la estructura de su gobierno tras la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. El vacío que deja Escrivá al frente del Ministerio de Transformación Digital y Función Público será ocupado por el hasta ahora director de gabinete Óscar López. La persona encargada de dicho gabinete ahora será Diego Rubio. Unos cambios en el gobierno que han surgido a raíz, como decíamos, del agrandamiento de la lista de personas del núcleo de confianza de Pedro Sánchez que han acabado en puestos en clave de diversos órganos del Estado tras el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Así lo confirmó el pasado miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Reconocimiento de trayectoria profesional, de valía y con la plena confianza en la idoneidad del candidato y esperando, por supuesto, que esté sobradamente a la altura, me complace informarles que el presidente del Gobierno propondrá a Su Majestad el Rey el nombramiento de José Luis Escrivá Belmonte como nuevo gobernador del Banco de España. Un nombramiento que ha sido anunciado y presentado sin el consenso del Partido Popular, algo insólito a la hora de designar este cargo independiente del Gobierno y que ha provocado las protestas de los populares. Alberto Núñez Feijóo, líder popular. No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. El Gobierno vuelve a intentar controlar e invadir una institución como la del Banco de España. Y lo siento por el desprestigio que supondrá para el Banco de España que un gobierno señale a un ministro como gobernador del banco. Esta institución no puede ser un ministerio más del Gobierno de España. A pesar de las críticas, la falta de consenso y la incompatibilidad que desde la oposición y desde el sector económico alegan, Pedro Sánchez defiende este nombramiento y cree que se trata de la elección del mejor candidato posible. Y quiero destacar su compromiso con España, poner en valor su contribución a la prosperidad del país y agradecer los sacrificios personales y profesionales que ha hecho para servir a su país. Estoy convencido, creo que es fundamental que los mejores participen en la gestión de lo común, de lo público, y que su esfuerzo sea aplaudido, reconocido y recompensado. Las más de 2 décadas de experiencia en el mundo bancario y su perfil como economista avalan unas capacidades técnicas y un conocimiento del mundo financiero que podrían servir a José Luis Escrivá para ser gobernador del Banco de España. Pero la incompatibilidad se basa en la falta de independencia política del cargo, ya que el hasta entonces ministro deberá realizar informes contrarios a las medidas y propuestas que él mismo ha propulsado durante su estancia como ministro socialista. Es más, no son pocas las ocasiones que el Banco de España, bajo el mandato de su último gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha
mostrado discrepancias sobre el impacto de las medidas aprobadas por José Luis Escrivá en su etapa como ministro de la Seguridad Social. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Una de las críticas principales del Banco de España se enfoca en la indexación de las pensiones con el IPC, medida que Escrivá implementó en la primera fase de la reforma. Esta medida, junto con la eliminación del índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad de la reforma anterior del 2013, eleva el gasto en pensiones en 2,7 puntos del PIB para 2050, lo que implica un aumento de costes para el Estado. Además, el banco alertó sobre los efectos negativos que el aumento de las cotizaciones sociales podría tener sobre el empleo. Un incremento en las cotizaciones podría reducir el número de empleados en un 0,25% en un periodo de 4 años, lo que afectaría también al mercado laboral. Y a pesar de estas preocupaciones, Escrivá ha sido optimista respecto a los incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación, aunque el Banco de España cuestiona el alcance real de esta medida. Terrible el nombramiento de José Luis Escrivá al frente del Banco de España. Escrivá, para empezar, es un vendido. Es un vendido. Ha vendido su independencia. Ha vendido su alma al sanchismo imperante para lograr el cargo que tanto ansiaba, el de gobernador del Banco de España. Escrivá, que en su día, cuando trabajaba en el sector privado como jefe de estudios de una entidad bancaria, tenía cierto prestigio, cierta credibilidad, se vendió para poder entrar en política. Y de la AIREF pasó a ser ministro del gobierno de Sánchez. El peor ministro de Seguridad Social de la historia de este país. Y digo el peor porque, no se equivoquen, ha destrozado el sistema público de pensiones. Ha generado un agujero tan colosal que no saben los expertos más avezados en esta materia cómo se va a cerrar esa brecha, cómo se va a cubrir ese agujero. Porque ni siquiera destrozando, machacando, friendo a impuestos a todos los españoles va a ser posible lograr pagar las pensiones a medio y largo plazo. Y eso nos condena a futuros recortes en el ámbito de las pensiones públicas. No se equivoquen. Escrivá ha hecho absolutamente insostenible el sistema público de pensiones con su reforma. Y esto mismo fue criticado por el Banco de España. Y resulta que los servicios prestados a Sánchez, haciendo este tipo de tropelías, ahora son recompensados con su nombramiento como gobernador al frente del Banco de España. Y esto es inédito. Nunca antes en la historia democrática de este país un ministro había pasado del gobierno a dirigir el Banco de España. Habría que retroceder a la dictadura de Franco, sí, al régimen franquista que tanto odia y recuerda constantemente la izquierda española para encontrar un caso semejante. Franco, en ocasiones, nombraba a sus ministros como gobernadores del Banco de España. El caudillo hacía este tipo de cosas. Bueno, ahora tenemos otro caudillo, el caudillo Sánchez, nombrando a su ministro gobernador del Banco de España. Y sí, es incompatible. Es un nuevo ejemplo de la colonización, de la ocupación que hace este gobierno de todas y cada una de las instituciones. Porque el Banco de España debería ser una institución independiente, porque entre otras cosas, su labor, una de sus funciones, es supervisar, controlar, orientar la política económica y fiscal del gobierno, y eso implica criticar lo que está mal. ¿Os imagináis a Escrivá criticando las políticas de sus excompañeros de gobierno? ¿O criticando la política económica y fiscal de su jefe, de su amo, Pedro Sánchez? Escrivá no sirve a los españoles. Escrivá sirve al caudillo, al nuevo caudillo de España, su Sanchida. Como bien comentabas, Manuel, la última vez que esto ocurrió fue en 1965, cuando Franco nombró a su ministro de Hacienda al frente del Banco de España. Es decir, que con el nombramiento de Escrivá, Pedro Sánchez recupera una costumbre previa a la Constitución. El caso más parecido fue el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue nombrado después de ser secretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, y fíjense quién criticó dicho nombramiento. También lamento que hubiésemos nombrado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España. Eso también fue un error.
Pues precisamente estos y otros temas serán los que discutirá el Partido Socialista en su Congreso General de los próximos días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, pero antes esta mañana se reúnen en el Comité Federal todos los varones socialistas con especial atención en los titulares de Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón, que han sido los más críticos con las cesiones en materia de financiación de Pedro Sánchez al separatismo catalán. Buenos días. El Comité Federal comenzará a las 10:30 de la mañana con la intervención en abierto de Pedro Sánchez. Convocará el Congreso del PSOE para los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. También se anunciará que, en plena marejada interna por el concierto catalán, él se presentará a la reelección para volver a ser secretario general. Tras su discurso se cerrarán las puertas y se sucederán una serie de intervenciones de las diferentes federaciones. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. En mi partido hablan todos y además en los comités federales aproximadamente le diría que no bajamos de 20-30 intervenciones durante los comités federales y yo creo que además es absolutamente oportuno. Aunque nadie quiere hablar sobre lo que se tratará, Félix Bolaños, ministro de Presidencia. Es un órgano absolutamente democrático de nuestro partido, donde todos los compañeros y compañeras que forman parte del Comité Federal pueden dar su opinión. Pero lo cierto es que el elefante en la habitación es la financiación. Ferraz reta a los críticos a que presenten mociones sobre el concierto en este Congreso del PSOE y emplazan a este foro para debatirlo. Hoy tendremos un adelanto y veremos si ya algunos hablan de este tema o no. Desde Castilla-La Mancha confirman que su líder, Emiliano García Paje, intervendrá, pero no quieren adelantar sobre el contenido de su intervención. Quien sí lo hará es el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán. Dicen que sí, que mencionará el concierto. En cambio, no estará el asturiano Adrián Barbón porque es la previa del día de su comunidad. También Junts y RC celebrarán próximamente sus respectivos consejos, ambos con decisiones por tomar en la cúpula de los partidos. El curso político en Cataluña arranca con la resaca de la investidura del presidente socialista Salvador Illa. El calendario no da tregua y en otoño Junts y RC celebrarán sus respectivos congresos. Salvo sorpresa, Junts consagrará el poder interno de Carles Puigdemont tras la renuncia de continuar al frente del partido del presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, cargo que ostenta desde el congreso que celebraron en 2022. Rull habría tomado la decisión de no permanecer en el cargo para salvaguardar, dice, la neutralidad de su figura mientras sea presidente del hemiciclo catalán y así consolidar el liderazgo del prófugo Puigdemont en el partido, mientras que en RC el primer asalto en el combate por el control de Esquerra Republicana se lo anota la actual dirección y lo pierde el candidato Oriol Junqueras, expresidente de la formación, que aspira a recuperar este cargo. Esta semana hemos conocido que la Comisión de Garantías de RC ha avalado que el Congreso del partido se celebre el 30 de noviembre, tal y como decidió la dirección, descartándose así la posibilidad de adelantar esa fecha, como habían pedido hasta un tercio de los miembros del Consejo Nacional y que se impulsaba desde la candidatura de Junqueras, pero para así presionar a la dirección del partido en elegir a su próximo candidato. Bueno, pues tenemos a un Pedro Sánchez que ha adelantado su congreso para intentar limpiar, depurar esas voces críticas a nivel interno. Ese congreso del PSOE será el próximo noviembre, finales de noviembre y principios de diciembre. Pero antes hay también congresos internos sobre el liderazgo de dos de sus principales socios de gobierno, Junts y RC. Sánchez en manos de separatistas. Pablo Planas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel, muy bien, ¿y tú? Pues aquí estamos de vuelta y oye, te llamamos precisamente para saber de primera mano de uno de los mejores expertos en materia de política catalana y nacional, cómo se presenta estos congresos, esta pugna interna para la renovación o digamos que el afianzamiento del liderazgo tanto en RC como en Junts, sobre todo en RC, que la cosa está más disputada. Sí, verdad, para que todo siga igual, tanto en Junts como en RC. Pues en el caso de Junts, el gran aliciente del Congreso, que será el fin de semana del 27 de octubre, es si estará o no estará Carles Puigdemont, porque el Congreso se celebra en Calella, en una localidad del Maresme, de la comarca del Maresme, próxima a Barcelona. Y entonces ahí está la duda, ¿no? Si volverá a desafiar digo entre comillas, si se volverá a montar una operación para no detener a Puigdemont y que aparezca por sorpresa, ya ratificando la especialidad de escapista, o
o ver que, o si simplemente pues se le designa presidente de la formación y esperan él tranquilo en Waterloo al momento en el que la amnistía se pueda aplicar en su caso, ¿no? Que parece que va para largo. En el caso de Esquerra, el Congreso es el 30 de noviembre y eso va a ser bastante más convulso porque hay dos candidaturas enfrentadas y ha salido un tercero en discordia. Por un lado está Junqueras, que quiere repetir como presidente del partido, después está el grupo orquestado o armado en torno a Marta Rovira, que parece que encabeza de momento la diputada en el Congreso, Teresa Jordá. No está claro qué va a pasar, y ahora ha salido un tercero, Alfred Vox, que es un antiguo consejero autonómico, consejero de Exteriores para más señas, que tuvo que dimitir en 2010 porque fue demasiado permisivo con un director de gabinete que tenía que se dedicaba al acoso sexual según sentencia firme. Bueno, pues la política catalana no descansa, el independentismo está en horas bajas, pero tiene una enorme influencia tanto en Madrid como en Barcelona, digo en horas bajas electorales y en horas bajas internas en el caso de Esquerra, pero mantienen, como ya digo, la influencia de Esquerra en el caso de Cataluña y la de Junts, la notoria de Junts, en el caso de la gobernación de España. Pues estaremos muy atentos a todo lo que suceda en esos congresos, cuyo resultado, como bien comentas, Pablo, va a influir de forma decisiva también en la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, Pablo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Manuel. Y esta semana también ha echado a rodar el nuevo año judicial y lo ha hecho con el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial después del acuerdo alcanzado entre el bloque progresista y conservador para nombrar a Isabel Perelló como nueva presidenta del Consejo y el Tribunal Supremo. De esta forma se pone fin al culebrón del verano después de 5 plenos y el acuerdo de los vocales para integrar nuevos candidatos a la lista inicialmente pactada. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ya tiene presidente gracias a los 16 votos a favor del bloque progresista y conservador, poniendo fin así a la situación de bloqueo a la que había abocado el empeño del grupo progresista por 2 candidatos concretos, Pilar Teso y Ana Ferrer, ambas rechazadas por el grupo conservador por su marcado perfil y por tratarse de candidatas del gobierno. Las sucesivas votaciones a las que durante distintos plenos se habían sometido los 7 candidatos inicialmente propuestos por los vocales obligó a abordar el pasado lunes la convivencia de abrir el abanico de esos aspirantes para llevar a cabo a buen puerto la negociación y emplazar la elección a una nueva ronda de votaciones con la incorporación de Perelló, asociada desde hace más de 30 años a Jueces para la Democracia. Hasta este momento, en los sucesivos plenos habían quedado enfrentados Pilar Teso y Pablo Lucas, con 10 votos cada uno. La permanente división del Pleno hacía necesario activar un plan, el de integrar nuevos aspirantes, que ya se llevaba gestando en el seno del bloque conservador desde el pasado 19 de agosto. El Pleno para la elección del presidente volvió a hacer aguas. Los vocales de este bloque vieron en Perelló una candidata de consenso que podría cumplir la exigencia de los progresistas de que fuera una mujer y que a la vez se encontrara una mayor aceptación entre los vocales progresistas que la que encontró en el juez del CNI, Pablo Lucas. La propuesta es un hombre presentada por Alejandro Abascal, aunque el promotor de esa tercera vía había sido también el vocal del grupo conservador José Antonio Moreno. Una propuesta que ha terminado con la primera mujer presidiendo el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. En este momento tomo posesión como presidenta del Tribunal Supremo y, por ende, del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido. Se levanta la sesión. Un nombramiento que ha tenido también el favor del gobierno, a pesar de que desde un primer momento no barajaban ese nombre entre sus quinielas por no ser tan cercana a los intereses partidistas que buscaba Pedro Sánchez. Escuchamos al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Estoy muy contento de que por primera vez en la historia de nuestro país tengamos una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y estoy muy contento también de que el Consejo General del Poder Judicial haya recuperado la normalidad institucional. Sé su compromiso con la justicia, su compromiso con los ciudadanos, su compromiso con la carrera judicial. Es una mujer muy trabajadora, muy competente, y por eso digo que creo que es un día histórico desde todos los puntos de vista para la justicia. A pesar de las palabras de Félix Bolaños, el nombramiento de Perelló supone un golpe contra sus intenciones, pues fue precisamente él quien eliminó a esta magistrada de la lista inicial presentada por los vocales izquierdistas del Consejo, ya que, según fuentes consultadas por Libertad Digital, no contaba con la confianza ni el visto bueno de Cándido Conde Púmpido, presidente del Tribunal Constitucional. El primer acto para la nueva presidenta del Consejo ha sido durante la inauguración de la nueva temporada jurídica llevada a cabo en el Palacio de las Salesas,
con la presencia del rey Felipe VI y el fiscal general del Estado. En el acto, Isabel Perelló acotó sus principales objetivos en esta nueva función, basándose en la necesidad de la independencia y el respeto a los jueces. Quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados. Este llamamiento no significa que debamos ser inmunes a la crítica, pero sí apela a la necesidad de evitar ataques injustificados. Este Consejo tiene ante sí otro gran reto: defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Unas declaraciones que distan mucho de Álvaro García Ortiz, quien utilizó su intervención en el acto para echar nuevamente un capote a Pedro Sánchez frente a la imputación de su mujer y su hermano. Hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular. Permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal. Para que la ciudadanía en su conjunto pueda ejercer estos derechos, debe contar con una información veraz a través de fuentes fiables, frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa. Al fin, habemos presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Después de años de no renovación del principal órgano de la justicia española, de bloqueo político-institucional, se ha producido finalmente el nombramiento con el nuevo sistema de elección pactado entre PSOE y Partido Popular. Ha costado, pero finalmente se ha conseguido. Y bueno, todo apunta a que la nueva presidenta del Tribunal Supremo es el mal menor. ¿Por qué? Pues porque las candidatas que pretendía imponer el gobierno eran la peor de las alternativas posibles. El objetivo del gobierno era convertir tanto el Consejo como el Tribunal Supremo en lo mismo en lo que se ha convertido el Tribunal Constitucional, un tribunal de parte, controlado directamente por el gobierno. Pero finalmente eso no ha sido posible, porque por primera vez son los vocales del Consejo los que se han tenido que poner de acuerdo, conservadores y progresistas, para elegir al presidente de la institución. Y después de muchas vueltas han optado por la figura de Isabel Perelló, a la que le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva andadura. No era la candidata del gobierno. Es progresista, pero no era la candidata del gobierno y de hecho fue propuesta por el bloque conservador. Y sus primeras palabras después de la toma de posesión, la verdad es que al menos abren una puerta a la esperanza. Esas palabras de que la justicia debe ser independiente, que no se debe tolerar ningún tipo de intervención por parte del poder político. Eso es lo normal, eso es lo democrático, eso es lo que significa el Estado de Derecho y la separación de poderes. Unas palabras, las de Isabel Perelló, que nada tienen que ver con las nefastas palabras, con el nefasto mensaje que una vez más ha lanzado el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz. Mintiendo, en primer lugar, diciendo que la Fiscalía es un órgano independiente, cuando está claro que no es así. Un fiscal, además, que está a punto de ser imputado por un grave delito, como es la revelación de secretos. Y, además, un fiscal general del Estado que quiere acabar con algo tan importante como la iniciativa de las acusaciones populares, que es lo que ha permitido, entre otras cosas, que se abra una investigación judicial a Begoña Gómez. ¿Qué diferencia entre uno y otro mensaje? Por lo tanto, desde aquí, nuestro ánimo y nuestro deseo de que la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo acabe implantando lo que es la normalidad democrática, la independencia de la justicia, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Y atentos también a la siguiente cifra, porque según los datos que maneja el Ministerio del Interior, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018, más de 300.000 inmigrantes han entrado en España de manera irregular, una cifra que ha vivido un repunte sin precedentes en el último año y medio y que ha puesto la crisis migratoria como un problema político de primer orden. Mientras tanto, el Gobierno lleva casi un mes sin dar respuesta al preacuerdo que tiene sobre la mesa desde el 12 de agosto, surgido de una reunión a tres bandas entre el ministro canario Ángel Víctor Torres, el presidente de las Islas, Fernando Clavijo, y el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Precisamente, el portavoz parlamentario popular ha explicado esta semana dicho preacuerdo, que recoge que las comunidades autónomas se harán cargo de la gestión de los centros de menores hasta que alcance el 100% de su capacidad, y el Estado proveerá de recursos a las regiones cuando la saturación supere esa cifra, y si se llega al 150% de ocupación, debe ser el Estado el que asuma toda la gestión y financiación de los mismos. De momento, las partes admiten conversaciones, pero no hay nada avanzado. Portavoz popular Borja Semper. Si no hay un buen acuerdo, no habrá una buena ley. Si no hay una buena ley, el Partido Popular no la apoyará. Ahora se inicia un trámite. Y nosotros creemos que sea riguroso, que sea técnicamente riguroso, que atienda a la realidad socioeconómica de cientos de miles de personas en España que necesitan una respuesta. Uno por uno, caso por caso, conociendo sus circunstancias. Y en clave internacional, Emmanuel Macron ha dado un giro de 180 grados y se apoya ahora en Le Pen para nombrar como primer ministro al republicano Michel Barnier, que se sitúa como quinta fuerza en la Asamblea Legislativa francesa. Por su parte, el izquierdista radical, comunista y antisemita Mélenchon ya ha anunciado una moción de censura, y Le Pen ha puesto exigencias a su apoyo al candidato de Macron. Bueno, y ahora vamos a comentar de primera mano, de la firma de nuestro experto, nuestro corresponsal en materia de tribunales, Miguel Ángel Pérez, el nuevo nombramiento, la nueva renovación al frente de la cúpula judicial. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Bueno, cuéntanos cómo ha caído este nombramiento de Isabel Perelló al frente, por fin, del Consejo y del Tribunal Supremo. ¿Cuál es el primer balance que se está produciendo en el mundo de la judicatura? Pues lo primero, Manuel, yo creo que dadas las circunstancias de cómo lo que había sucedido durante tantos años con la parálisis de la renovación del CGPJ y luego pues ese mes y pico, ¿no?, que estuvo pues bloqueado el nombramiento del presidente del Poder Judicial porque no se ha alcanzado un acuerdo entre el bloque conservador y el izquierdista, ahora ha sido pues recibido con mucha esperanza, con mucha ilusión este nombramiento, y más a juzgar pues con el discurso, ¿no?, de apertura del año judicial de Isabel Perelló, que recordamos que apenas tuvo 48 horas para prepararlo. Fue un discurso pues escueto, ¿no?, de apenas 5 páginas, pero que fue al grano, que fue directo y que además pues gustó mucho. Es verdad que luego habrá que ver si todo lo que dijo en él pues lo va cumpliendo, y todos esos principios y valores de la justicia que muy bien explicó pues los va defendiendo como ese es su objetivo. Comenzó pues reivindicativa, ¿no?, con el papel de las mujeres en la administración de justicia, y agradeciendo pues su elección y diciendo pues de alguna forma dedicándolo, ¿no?, a todas las mujeres que trabajan en el mundo de la justicia, y luego pues ya se abrió paso directamente para pedir la independencia del Poder Judicial, para de alguna forma abroncar pues a aquellos que intentan dar instrucciones desde el poder político a los jueces, cuando recordamos en el mismo estrado estaba sentado, ¿no?, en apenas unos centímetros a su lado Félix Bolaños, que dio instrucciones al juez Peinado diciendo que lo que tenía que hacer era archivar el caso de Begoña Gómez. También dijo que una cosa es que los jueces reciban crítica y otra cosa es que sean insultados y desacreditados, que nos venía a todos a la cabeza, por ejemplo, a Óscar Puente, el ministro que atacó, ¿no?, de forma deliberada también al juez Peinado, y luego la verdad es que también mostró su apoyo a todos los jueces, es decir, si había alguna duda de si se refería o no al juez Peinado, pues ahí se acabó la duda cuando extrapoló pues su defensa a todos los magistrados que están llevando a cabo pues esas investigaciones y esos procedimientos judiciales. Y también hay que destacar, Manuel, pues que tuvo autocrítica para los propios jueces, diciendo que ahora mismo en el papel tan importante que tiene
tienen que jugar también tienen que estar actualizados con los conocimientos, de alguna forma reciclarse, y que la situación que atraviesa España pues que requiere del esfuerzo de todos, incluidos por supuesto de los propios jueces, con lo cual, como digo, un discurso esperanzador, ilusionante, y ahora pues solo queda lo más difícil, que es ponerlo en práctica. Miguel Ángel, precisamente esto de ponerlo en práctica, una de las principales tareas que va a tener por delante el nuevo Consejo General del Poder Judicial es proceder al nombramiento de más de 100 vacantes en las diferentes altas instancias de la judicatura. Unos nombramientos que, a diferencia del sistema de elección anterior, ahora va a requerir de una mayoría cualificada, 13 votos, creo recordar, dentro del propio Consejo. ¿Crees que después de lo difícil que ha sido la elección de la presidenta, de la nueva presidenta al frente del Consejo y del Tribunal Supremo, van a existir esas mismas dificultades para nombrar a estos más de 100 altos cargos de la judicatura? Pues yo creo, Manuel, que en principio todos los vocales están muy mentalizados de que no les va a quedar otra que consensuar, negociar y ponerse de acuerdo para sacar adelante ese centenar de nombramientos que hay pendientes. Hay que recordar, como decías, que ahora mismo pues de los 20 vocales más la presidenta, 21, va a hacer falta 13 votos para sacar adelante esos nombramientos. Eso quiere decir que va a haber que negociar entre bloques. Y bueno, una pista quizá incluso nos podría dar lo que ha sido la elección de la propia Isabel Perelló, porque es que el bloque conservador se pudo articular ese nombramiento de Isabel Perelló porque los dos vocales que habían sido nombrados a propuesta de Sumar y también pues cercanos a Jueces para la Democracia le dijeron que iban a apoyar a Isabel Perelló. Ya tenían 12 votos para sacar adelante el nombramiento de Perelló, y ahí fue cuando otros 4 vocales del bloque izquierdista de la propuesta del PSOE, para intentar disimular la derrota sin paliativos de Moncloa, se unieron en la votación para apoyar a Perelló. Es decir, hay una vía en la cual el bloque conservador, pues a través de estos dos vocales, de la propia presidenta Isabel Perelló y de algún vocal que pueda ser díscolo del bloque izquierdista, pues habrá que hacer esas negociaciones y sacar adelante esos nombramientos, porque ahora mismo es lo que más urge al Consejo. Y también hay que recordar que esta situación fue culpa del gobierno de Pedro Sánchez, que aprobó la famosa ley que impidía al CGPJ realizar nombramientos cuando se encuentra en funciones. Es decir, el CGPJ lleva muchos años en funciones, podía seguir haciendo nombramientos en funciones, pero el gobierno de Pedro Sánchez, para forzar la renovación del CGPJ, lo que hizo fue sacar esa famosa ley, y por eso se creó este atasco de más de 100 cargos que aún tienen que ser cubiertos por parte del CGPJ. Pues ojalá así sea, se cubran todas esas vacantes y la judicatura funcione como tiene que funcionar, de forma ágil, eficiente y, sobre todo, fundamental, de forma independiente y neutral. Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, Manuel. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de noticias, el repaso a la información de la semana. Hacemos una pequeña pausa y regresamos al tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.